Entonces, bueno, Néstor está a 2 puertas de titularse, espero. Él ya había montado un proyecto, había hecho un... Fíjense qué curioso, te voy a balconear aquí, Néstor. Él me había presentado un proyecto hace como 2 años, o antes de la pandemia, ya no, antes de la pandemia, porque el proyecto es de producción, y estaba su trabajo terminado en un 90 o 95%. Y lo echó para atrás y volvió a empezar. Y no porque sea muy bueno y pueda sacar muchos proyectos, sino porque, pues sí, él dice que sí. Él es de teatro y él dice que sí. Bueno, entonces, sin más que decir, te doy la palabra, Néstor, y voy a cerrar un poco mis cámaras y mis micrófonos para ver si puedo resolverte aquí, porque me siento... Una cosita nada más, cuando termine Néstor, vamos a hacer algunos comentarios, la maestra Gunari está invitada, por supuesto, todos los comentarios son sugerencias, ninguna es una cosa que deba realizarse a pie juntillas, sino que la asesora y el tesista son los que deciden. Y otra cosa, también ese espacio es abierto para los estudiantes que nos acompañan. Si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, preguntar algo a Néstor o a nosotros y podemos ayudarles, ese espacio es para ustedes también. Y ahora sí, empezamos con Néstor. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Perfecto. Pues díganme qué hago. No sé si Puedes tienes... presentar tu proyecto, si hiciste la presentación que te Claro. dije, o con el documento, como veas. Sí, aquí en este caso, estudiantes presentes, les tengo que comentar que tanto la doctora Adriana como la doctora Rocío son revisoras ya asignadas de Néstor. Entonces, bueno, se van a ir a ellas para el examen práctico. Tenemos que hacer un examen práctico, él tiene una sistematización, pues tienen que enterarse qué es lo que van a ir a ver. Ahorita van a hacer los primeros avances y usualmente nos compartimos el protocolo, que es lo primero que se tuvo que haber hecho para que sepan qué es lo que se va a ver, pues que se tenga una idea. Bien, entonces adelante en esto puedes compartir. Perfecto. Muy bien. ¿Ya se compartió? Eso está, ya. Ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Néstor, mejor conocido como Monty. Y el tema de mi proyecto de titulación lleva el nombre del espectáculo transformista, Me nace del corazón, tributo a Juan Gabriel. Bien, esta es una sistematización de un proyecto de gestión, diseño y producción del espectáculo transformista, Me nace del corazón, tributo a Juan Gabriel. Estoy asesorado por la doctora en arte y cultura, la maestra Claudia Fragoso, y pues yo soy el autor. Bien, mi proyecto consta de 2 capítulos. El primer capítulo lo denominamos el capítulo 1, que ya vamos a hablar toda la parte de la preproducción, y el capítulo 2 es la parte de la producción, para finalmente culminar con la postproducción. Básicamente dentro del capítulo 1 vamos a hablar del origen del espectáculo Me nace del corazón. Hay que indagar un poco en el espectáculo, obviamente el transformismo, y algunos antecedentes que vienen, al igual que estar al tanto de un poco de la biografía de Juan Gabriel. Después, la segunda parte del capítulo 1, hablamos del proyecto, que vamos a desarrollar lo que es nuestro proyecto, la estructura, la selección musical, el equipo de trabajo, el presupuesto y manejo, al final con la difusión y algunas herramientas que podemos implementar para nuestra difusión.
Y finalmente, el último, voy a hablar del proceso artístico y creativo, que es decir, hay que considerar todos los espacios que conforman este proyecto, que vamos a ir desde, pues, de lo micro a lo macro, básicamente, para finalmente culminar el capítulo 1 con los ensayos, las propuestas de ensayo. En el capítulo 2 vamos a hablar de la producción, que tiene que ver desde la organización, cómo es que vamos a organizar todo este proyecto, los espacios, el espacio donde se propone que se presente, hasta llegar a la postproducción, básicamente que tiene que ver con una evaluación y un desmontaje en foro. Esto tiene que ver, pues, básicamente porque el proyecto tiene que estar conformado en 3 partes, es decir, vamos a hablar desde el antecedente, el desarrollo y el final. Entonces, dentro del final viene ya la culminación y cierre del proyecto. Capítulo 1, preproducción del espectáculo transformista, Me nace el corazón, un tributo a Juan Gabriel. Bien. Dentro del 1.1, vamos a hablar de los orígenes del espectáculo de transformista, Me nace el corazón, tributo a Juan Gabriel, donde a partir del 2021 ganó el concurso de Reina Fusión en un club nocturno que se dedica a las presentaciones de espectáculos de transformistas, y es a raíz de ahí que yo ingreso a trabajar a esta empresa. Entonces, dentro de la empresa yo monto así a manera de juego, pues para sacar la chamba a Juan Gabriel, lo cual termina siendo un éxito y muy bien recibido por el público. De ahí el número empieza a recobrar fuerza y empiezo a ser solicitado en varios clubs nocturnos dentro de Morelia y fuera de Morelia también. En el 2022 tuve la oportunidad de ser seleccionado en Cabaret VIP, otro en Guadalajara. Es otro antro, básicamente, que se dedica a los espectáculos de transformistas. Llegué a la final e hice la presentación de mi espectáculo de Juan Gabriel, lo cual tuvo bastantes buenas críticas y pues no gané el concurso, pero pues yo decido continuar como trabajando este bonito espectáculo. Ahora bien, entendidos hasta este momento, es importante indagar un poco en el espectáculo y en el transformismo. Vamos a hablar del espectáculo. En el capítulo 2.2 sacamos un par de definiciones de acuerdo con Requena y con Rafael Peña Casado, donde sacamos varias características que necesita un espectáculo. Abordo el tema del espectador, de la mirada. Entonces, de la mirada vamos a tener en cuenta que se necesitan los sentidos para poder presenciar los espectáculos. Requena propone que existen varios tipos de espectáculos. Entonces tenemos pues nada más como antecedente que existe el espectáculo circense, a la italiana, el carnavalesco, la televisión, la radio, el cine, y añado el avance tecnológico, bueno, de las tecnologías, las redes sociales, pero principalmente hago mención de la plataforma YouTube como una manera donde se puede acceder a ver espectáculos. Bueno, 1.3, el transformismo. Es importante señalar que dentro de la presente sistematización no se pretende abordar temas de preferencia sexual, perspectivas de género y todo este rollo, ya que se cree que nos podría llevar a otros lugares. Aquí el asunto, si me escuchan, ¿verdad? Ok. Sí, muy bien. Aquí, sí. Perfecto. Aquí el asunto es hablar básicamente del actor, cómo utiliza como herramienta o técnica el transformismo para la escena.
Eso es lo que se pretende abordar dentro de esta sistematización. Entonces, contamos como antecedentes escénicos desde la Grecia antigua hasta la actualidad, cómo se utiliza el transformismo para la escena. Entonces tenemos el claro ejemplo del teatro kabuki, que tiene a sus actores onágatas que pasan justamente por una preparación específica para poder llegar a la representación femenina. De ahí abordamos el tema de arte isabelino, donde también pues sabemos que las mujeres no podían estar dentro de la escena, entonces eran jóvenes los que realizaban estas tareas, que de igual manera pasan por una preparación actoral y dirigida hacia la escena. Y finalmente, pues me gustó poner a John Travolta con este personaje de la mamá en Hairspray, ya que pues se acerca un poco más a la actualidad, donde específicamente la obra musical señala que sea un hombre el que interprete este rol femenino. Entonces, pues John Travolta, siendo un cantante, bailarín, actor y no sé cuánta cosa más, lo aborda de una manera, me parece, muy bien hecha. El 1.3.2 hablamos del teatro de la variedad. Es muy importante partir de aquí del teatro de la variedad, ya que se abre como abanico todo al respecto de lo que en aquel entonces se le llamaba el performance de género. El teatro de la variedad surge en Europa a mediados del siglo XIX, más o menos entre los 19 y los años 20, y pues era conformado por payasos, cirqueros, malabaristas, animales domésticos, cantantes, bailarines de todo tipo, pero al final resultó ser que la mayor atracción era el performance de género. De aquí nos tenemos que pasar a la bellísima, a la bella Otero, quien fue la reina de la... ya que ella, a pesar de que se consideraba ser como primer sex symbol de esa época, comienza a realizar la imitación de artistas dentro de sus espectáculos. Aparte de eso, ella buscaba la hiperfeminización de su persona para integrarla en sus espectáculos. Entonces es ella junto a un grupo de bailarinas que comienzan a buscar una integración de diferentes culturas, razas, etnias, de diferentes niveles socioeconómicos, llevarlos a sus espectáculos hacia la imitación, básicamente. Aquí es importante que en esta época, donde aparece la bella Otero, únicamente eran las mujeres biológicas las que realizaban este tipo de espectáculos. Entonces tenemos en cuenta que el transformismo, como todo lo bueno en esta vida, viene de las mujeres. En 1920 aparece un personaje, Leopoldo Fregoli, en Italia. Leopoldo Fregoli se le denomina el inventor del transformismo. ¿Por qué? Porque este hombre vino a romper justamente todos los parámetros de esa época dentro de esa área del teatro de la variedad. Es decir, con un poco de anterioridad, los artistas que se presentaban en el teatro de la variedad eran casi igual que una prostituta, no tenían un prestigio alto. Entonces Leopoldo Fregoli viene, rompe esta estructura, entra siendo un hombre biológico a entrarle al mundo del transformismo. Se le denomina como transformismo porque es la capacidad de transformarse. Entonces Leopoldo Fregoli es un personaje como pues clave dentro del transformismo, ya que él dentro de sus espectáculos podía interpretar hasta 100 personas diferentes. Hay algunos escritos que dicen que Leopoldo Fregoli podía llegar tenía un poder vocal desde el bajo más profundo hasta llegar a la soprano más ligera, y que incluso podía dar notas que solamente los castrati podían dar, y
aparte de la capacidad vocal, corporal que tenía, él utiliza el transformismo como herramienta para poder transformarse dentro del escenario de una manera rapidísima. Eso es cuestión de segundos lo que él hacía. Entonces él llega a la cúspide. Hay algunos escritos que mencionan que Leopoldo llegó a cobrar muchísimo más que cualquier otra diva real dentro de esta época. Entonces, pues Leopoldo, es importante mencionar que también fue un hombre hecho en el teatro, y vivió toda esta parte, pues, de proceso actoral y dancístico y todo. Bien. Pasados aquí, es importante señalar que después de él vinieron otros tipos de transformistas que intentaron pues realizar esta labor. Sin embargo, empezaron a comenzar a darle ciertos perfiles. Es decir, Leopoldo podía interpretar hombres, mujeres y lo que se le atravesara, y los otros que vienen después de él se dedicaron a perfeccionar más el gesto, a perfeccionar más la voz, a ya empezar a montar siluetas en sus vestuarios, a ser más cuidadosos en su aspecto, porque ya querían ser vistos básicamente como una mujer verdadera, digámoslo así. Bien, después de eso nos tenemos que pasar hasta un personaje que se llama Mirko, el cual padeció. Mirko es una transformista también durante esta época, casi de los finales 20, que él ya empieza a padecer una cierta represión social y cultural y política, donde ya no se le respetaba tanto como un artista y ya era mencionado con palabras ofensivas, básicamente. Bien, pues Italia nos pasamos a 1930, donde aparece por primera vez el señor Paco España. Paco España se le conoce como el travesti de transición, ya que él es el que viene después de la grande era de oro de las grandes transformistas. Pues Paco España vive una represión por el dictador Franco y toda su milicia, donde ya ser travesti era básicamente una cuestión de ofensa y de hasta la muerte. Pero Paco España no le interesó y él continuó haciendo sus espectáculos con semejanza de las grandes transformistas, pero probablemente sin la gran reputación que cobró en esa época. Entonces, no es hasta el año de 1970 cuando aparece la película Un hombre llamado Flor de Otoño. Flor de Otoño es otra transformista que vivió justamente esta época de decadencia de todas las transformistas a llegar a esta parte de la represión, donde nos evidencia cómo las transformistas tenían que andarse ocultando en los lugares más lúgubres y más tristes. Bien, dicho eso, hasta 1970 se le otorga un papel a Paco España y se le empieza a dar el reconocimiento de su lucha y de todo lo que hizo en su momento. Bien, de Italia a México nos corresponde pasarnos a... No es cierto, de España a Italia nos concierne pasarnos a México. México, 1970. Aparece la personalidad que vino a cambiar por completo el mundo del espectáculo travesti. En 1970 aparece la película de Bellas de Noche, que era una película, bueno, es una película que habla de las grandes vedettes de la época, en donde aparece un ser, un travesti en un pequeño papel, que es Francis. Una vez que pasa esta película, Francis decide formar su propio grupo de travestis y aventurarse por todo el país a ofrecer sus espectáculos. De ahí, terminando sus giras, le nace la necesidad de formar sus propios shows. Y entonces ahí es donde aparece el show de Francis.
Entonces el show de Francis fue básicamente un show dentro del Teatro Blanquita en la Ciudad de México que abarrotaba todos los fines de semana porque todos querían ver el show de Francis y tuvo mucho éxito. Y lo que es importante señalar de Francis es que Francis considera que su personaje era una mujer hecha del teatro y para el teatro. Él tenía sus propios discípulos a quienes les exigía que participaran en eventos culturales, tomaran clases de jazz, de canto, de baile, de todo. Les exigía una preparación para que pudieran estar en sus espectáculos. Entonces, llegados hasta aquí, básicamente es como, pues como mis antecedentes de lo que es el espectáculo y el show transformista, para poder pasar ahora sí a mi proyecto. En 1.5 hablamos de Juan Gabriel, pero más que la biografía, enfoco mi trabajo hacia Juan Gabriel un poco como personaje, donde hago como mi estudio desde cómo era esa época, sus movimientos, sus gestos, sus canciones, cómo Juan Gabriel viene y rompe justamente todos los estándares de los artistas de su época, que solían ser como, pues, muy machitos, Chente y todos esos. Y hablo de las presentaciones más importantes que él tuvo en México, que fueron definitivamente las de Bellas Artes, y su primer presentación es en 1990 en el Palacio de Bellas Artes, donde pues hubo mucha gente en contra y otra pues muy a favor, ya que Juan Gabriel era considerado como un artista simplemente popular y no tenía la capacidad ni siquiera la trayectoria para poder estar en este palacio. Sin embargo, lo invitan y su concierto se hace el más icónico de este artista. Más tarde regresa a celebrar sus 25 años al Palacio de Bellas Artes, donde ya trabaja con la Orquesta Sinfónica Nacional. Y después culmina en Bellas Artes también, celebrando sus 40 años de trayectoria. Básicamente eso es lo que hablo de Juan Gabriel. Sugiero que si quieren saber un poco más, pues consulten su biografía autorizada, ya para más chismecito de él y todo. Bien, pasamos a la parte de 1.6, donde hablo del proyecto y planeación del espectáculo transformista. En el proyecto, pues es un espectáculo transformista que es un tributo a Juan Gabriel. Consta de 9 canciones del Divo de Juárez, tiene una duración de alrededor de 1 hora y media y está pensado en llevarse a cabo en el espacio Mo Fusion. .6.2. Hablo de la estructuración y selección musical. Bien, aquí referencio un poco a la maestra Pina Bausch, donde ella no sigue un trabajo lineal dentro de sus montajes, sino que ella parte a raíz de emociones, circunstancias, de cualquier cosa que pudiera ser menos como lo convencional. Entonces, a partir de ahí es donde yo digo, pues claro, sí se puede, y tomo todas mis canciones como, pues básicamente mi guión, mi dramaturgia. Mis canciones, mi lista de canciones es básicamente la estructura y la columna vertebral de mi espectáculo. Y el espectáculo está pensado y conformado, más bien organizado desde la estructura que utiliza el mago de una sola mano. Es decir, vamos a buscar un impacto en el público durante el tiempo y espacio en el cual se lleve, donde vamos a abrir justamente como con un impacto visual fuerte, pero ahí nos vamos a ir llevando al público, jugando con él con el famoso efecto N. Es decir, debe haber subidas y bajadas dentro de mi espectáculo hasta llegar finalmente a mi bis, que mi bis no es más que nada que un cierre impacto.
Es decir, se puede llegar hasta la canción de checo, Abrázame muy fuerte, y incitamos al público a que la gente me pida más para finalizar con un gran cierre en la canción de ¿Por qué me haces llorar? No. Y aquí paso a partir de la conformación de mi equipo técnico y mi equipo de repertorio. Entonces, a este equipo se le considera, porque ya con anterioridad se ha trabajado con ellos y ya hemos tenido resultados y más o menos ya agarran la línea de la idea. Como podrán ver, yo estoy como productor, director y coordinador, y también soy el transformista, por lo cual yo me vi obligado a tener un director ejecutivo que sea quien lleve pues al pie todo lo que yo estoy planteando. Entonces, de todos ellos confío sumamente en su trabajo porque ya lo hemos hecho con anterioridad. Básicamente es así como se conforma mi equipo de trabajo. Vamos a hablar del modelo de este proyecto, que es un modelo independiente y profesional, donde definimos que es independiente porque contamos con mi propio recurso, básicamente, con mis propios medios, y profesional porque estoy contando con profesionales en su área para llevar a cabo este proyecto. Dentro del presupuesto y manejo de recursos, se hace una estipulación de cuánto es que me va a costar y cuánto me va a salir este proyecto. Aquí se tiene que considerar desde la luz que utilizo básicamente para prender la computadora hasta el cierre final del proyecto. Entonces tuve que sacar todo un presupuestaje de todo lo que implicaba mi proyecto. Dentro de eso se plantea un plan de integración. ¿Para qué? Para que, ya que yo tengo todo este gran proyecto maravilloso multimillonario, ¿cómo realmente lo voy a integrar a mi presupuesto de 5 pesos? ¿Cómo hago para que se eche a andar este proyecto? Entonces se empieza a negociar básicamente con todos los participantes y a buscar las maneras de resolver de una manera más eficaz sin dañar la calidad del espectáculo. Paso a la parte de la difusión, donde pues bien ya sabemos que la difusión tiene que ver con la imagen de mi espectáculo, con la segmentación de mi público, con dónde voy a poner ciertas cosas, a quién se va a invitar, si hay invitaciones especiales o no. Aquí es donde llevo básicamente todo el registro de la parte de difusión. Si tenemos lugares, asociaciones o algún otro aspecto que sea afín a esto para invitarlos, si hay o no medios, toda esta parte entra en la difusión. Ahora bien, una vez tocando el tema de la difusión, como siempre se ha tenido el interés del tema de la educación financiera, que más que nada es como manejar de manera inteligente nuestro dinero. Tomo un par de herramientas de cómo es que puedo hacer que mis espectáculos sean muchísimo más redituables. No quiero decir vendibles, pero sí redituables para futuros otros proyectos. Entonces se habla básicamente del modelo azul, que nos da ciertas características que hace que pues, tu servicio o producto sea un diferenciador dentro de un mar rojo, ¿no? Que el mar rojo tendría que ser un mar que está sumamente saturado. Entonces hay que buscar todo el tiempo el modelo azul. Y se pone como ejemplo el Circo del Sol, que el Circo del Sol es justamente, entra perfectamente dentro del modelo del Océano Azul, ya que hace la diferenciación entre el circo tradicional a lo que ellos ofrecen. Ya empiezan a tener más cuidado en un montón de cosas, hay una eliminación, por ejemplo, de animales, hay una inversión más en calidad, en vestuarios, en historias,
en artistas y muchas otras cosas. Pasando de esto, es importante que mencione con el maestro Jürgen Klarik, que dice que todo el tiempo hay que vender experiencias. Bien, dentro del espectáculo y el plan como integración a mi difusión. Definitivamente creo que estaría mal si yo vendiera un espectáculo así de simple, sino que, como propone Klarik, hay que vender experiencias todo el tiempo. Es decir, yo lo que estaría vendiendo dentro de mi proyecto sería memorias y plasma, definitivamente. Y en base a eso es que dirigimos nuestra publicidad. Pasamos a la parte del proceso artístico, creativo, en Nace el Corazón, el tributo a Juan Gabriel. Es como ya lo había mencionado en un principio, vamos a hablar del espacio micro a lo macro. Aquí hablamos del espacio escénico, donde se va a llevar a cabo pues, el Mofusion. Este es el escenario donde se va a realizar el espectáculo, donde en la sistematización lo describo pues cómo está conformado, qué es lo que tiene, qué no tiene, las medidas, si está a nivel o no de piso, cuántas salidas tenemos, etcétera, etcétera. Y entramos al espacio escenográfico. Hay que considerar que el espacio escenográfico, pues como citando aquí al maestro Valentino Orozco, en su libro de Iluminación, entendemos que el espacio de Mofusion es un escenario tipo arena, el cual hay que considerar muchos aspectos. Los circulitos donde están los dibujos fueron las primeras aproximaciones de lo que se buscaba dentro de la escenografía. Se buscaba una escenografía grande y maravillosa y contundente. Sin embargo, no, pues hay que cuidar el presupuesto, como ya lo había dicho. Néstor, ya se te va acabando el tiempo. Si puedes ir cerrando, adelántate un poquito. Bueno, hablo de lo escenográfico, hablo del tema de la iluminación, hablo del vestuario, la importancia del vestuario, las piezas principales que tienen que estar en el vestuario, el maquillaje y la caracterización, la utilería que se va a utilizar y los ensayos que constan de 5 etapas siguiendo los apuntes de dirección teatral, básicamente como guía. Bien, hablo del capítulo 2, producción de espectáculo transformista, Me nace del corazón. Aquí es donde se habla un poco de la visión, la misión, las metas, los medios y la finalidad del proyecto, básicamente. Bien, el espacio escénico de Mofusion, donde tengo que agregar las fichas de foro, los permisos, los convenios, todos los servicios que me ofrece, es decir, estacionamiento, baños, camerinos, si vende servicio bar, si hay beta o no de comida, si contamos con medidas de seguridad, recepcionistas, etcétera, etcétera. Bien, dentro de la producción ejecutiva, Marisa de León propone una secuencia lógica que los espectáculos realiza una vez ingresados al foro. Es decir, aquí entra el trabajo de mi productor ejecutivo, donde debe estar todo, mira, pero si bien organizado, desde la limpieza hasta las luces, hasta el sonido y llegada de los actores, todo eso me lo debe de cubrir. Presentaciones, funciones y plan de funciones y el estreno. Bueno, aquí tengo que entregar libretos técnicos a todo el equipo que está intervenido, también a los equipos de foro, para que sepan qué es lo que va a suceder a cada momento. Es decir, tiene que estar todo el tiempo monitoreado. Y bueno, en la postproducción ya viene el cierre de nuestro proyecto, donde ya se entregan y arrojan algunos resultados, evidencias, si hay o no publicaciones y todo eso. Evidentemente, como aún no lo hacemos con ustedes, necesito el desmontaje en foro. Esto se propone que es algo que todavía no sucede. Y finalmente, se propone la evaluación del proyecto. Es decir, se entregarán fichas para que se lleve un registro, qué les pareció, qué no les pareció, etcétera, etcétera. Y ahí llevo mis conclusiones, referencias y mis análisis. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias, Néstor. Como siempre, eres muy claro cuando nos cuentas.
No sé, profesoras, estudiantes presentes, si alguien quiere opinar algo, comentar, preguntarle a quien nos presenta. Sí, Rocío. Cierra tu presentación, Néstor, por favor. Sí, Gracias. y nos vemos mejor, ¿verdad? Bueno, Néstor, yo la verdad es que no sé cómo estabas antes ni qué plan tenías antes, pero a mí me hace muy feliz que estés retomando algo que de hecho has estado haciendo, o sea, algo que ya ha sucedido. Eso me hace muy, muy feliz. O sea, creo que de eso se trata, de que lo que estamos realizando sea lo que te permita obtener tu grado como, pues, como profesional que eres en tu campo. Entonces, y además es algo que ha sido exitoso, ¿no? Entonces, pues más sabroso, como más rico. También agradezco la seriedad teórica con la que veo que lo estás trabajando. Si tienes como un trabajo de análisis, de desglose, de buscar como líneas para la investigación que integrarán tu reflexión final sobre todo el proceso. Me gusta mucho eso. Yo no le tendría susto a entrarle al asunto del género. Creo que no tienes que entrarle como una gran temática así, pero creo que hay cosas que son necesarias. O sea, estás hablando de las mujeres biológicas y luego hablas de Leopoldo Fregoli como también hombre biológico. Bueno, pues está la categoría del cisgénero que ahí, o sea, ¿sabes? Como utilizar todos los elementos que finalmente pues ahí están, ¿no? O sea, no hay por qué decir, ay, no, es que no le vamos a entrar porque se va para otro lado. Pues no puede irse para otro lado, se va a meter al lado que tú quieras que se meta. Y dices, voy a tomar nada más esto de aquí y esto de aquí. No tienes tampoco que abrir una línea de acción que no te toca, pero me parece que tampoco tenerle miedo a, ay, mejor no toco aquí porque se puede poner complicado. Pues no, tampoco. Finalmente, tú puedes ir sintiendo hasta pues, ¿dónde está tu congruencia y tu necesidad para abordar? Bueno, eso, pensaba en eso. Luego hay una cosa que me salta, que es, veo todo este asunto del teatro de variedad, veo esto del transformista, veo todo ese universo del ser otra, del ser otro, y luego conectas a Pina Bausch. Y Pina Bausch trabaja con quien eres, no trabaja con un otro, no trabaja desde un espacio de ficción, ¿no? Pina Bausch trabaja totalmente con la historia de vida del intérprete. Y eso es lo que se va a la escena. ¿Quién es el intérprete? Y lo que busca es develar a esa persona. Y entonces ya se me mueve toda la cosa, porque finalmente, y a lo mejor, perdón, porque no es mi área, voy a decir una tontería, ya me callarán, pero creo que la idea es compartir cosas que a lo mejor yo veo desde otro lugar y que puedan darnos a pensar. Pero esta idea de que en el teatro no, pues eran los hombres que interpretaban a estos personajes femeninos porque eran ficcionales. No sucede así en todas estas manifestaciones queer donde te produces para manifestar también quién eres. ¿Sí me explico? Y entonces ahí yo veo como cosas diferentes, como qué es lo que se está manifestando, o sea, no sé si me explico, ¿a dónde está ahí el hilito conector? O a lo mejor es una potencialidad porque también de repente digo, pues el transformista, o al menos este transformista, bueno, no, si hablabas de Leopoldo Fregoli, como que interpretaba a hombres, mujeres y personajes de todo, ¿no? Sí, pues no sé, eso me hace como, a ver, qué es lo que está pasando, ¿no? Porque además pienso también
en la acción de Juan Gabriel y la manera en cómo se presentaba, pues es que era él, era su Dives, era su Dives, ¿no? Entonces, ahí hay un juego como muy, pues no sé, que me parece interesante en la manera en cómo estás vinculando y conectando las cosas. Y finalmente, no importa qué sea, sino lo que tú quieres decir a través de esto, pero me parece que sí hay que aplicar en términos un poquito como de la congruencia de decir, bueno, de Pina Bausch a lo mejor es la honestidad de enunciación en términos de que el movimiento viene del impulso orgánico del cuerpo, o se genera desde la historia de vida del ejecutante y de su memoria corporal que se manifiesta físicamente, que son decir cosas distintas. Sí. O hablar del transformista como aquel que entra a un espacio de ficción, o como aquel que construye con un personaje como una posibilidad de ser de sí mismo, o como una liberación de la identidad propia que no se puede manifestar en otros espacios, ¿sabes? O sea, como ahí de repente yo digo, ay, está bien interesante, ¿no? Está bien interesante porque hay muchas experiencias diferentes de personas diferentes y tú eres un ser único que ha vivido una experiencia única en este proceso y que finalmente nos importa también esta experiencia, más allá de solamente pues la historia del transformismo y ta. O bien, si nos vas a hablar meramente de la producción, pues entonces no le entres ahí. Entonces, pues córtalo y dices, no, yo voy a hablar nada más de las decisiones de producción y entonces voy a decir, la producción, es decir, el vestuario es así porque tiene que ver con esto y tiene que ver con esta historia del transformismo y lo que se busca es así y así y así y asado, ¿no? Pero entonces lo estás todo desarrollando a partir de los aspectos de producción y no te estás metiendo como a otros asuntos actorales, ya no sé qué, ¿sí me explico? O de creación como tal, ¿no? Porque ahorita está todo, es gigante. Está muy padre. A mí, yo no me peleo con eso, me parece maravilloso. Solo, como abonar en términos de congruencia con lo que estás queriendo decir. Si finalmente, porque me estoy extendiendo un poquito, sorry, pero ayer hablábamos como de la trascendencia que tienen este tipo de investigación autoetnográfica para nuestro campo. Entonces, pues abrirle espacios a eso dentro de nuestros procesos de investigación son muy valiosos. Pero sí acotarlo en términos como de la congruencia desde donde lo que estoy planteando. Si para mí es importante partir de la necesidad original y por eso tengo que hablar de esa necesidad, cómo se resuelve en el proceso, cuál es el resultado y cómo la produzco, pues tiene que haber una lógica correlacional entre el discurso de todas esas partes, ¿no? O si hay incongruencias, puedes manifestar el por qué se dan esas incongruencias y cómo las observas, ¿no? Pero para que no se derrapen ahí cosas, yo quiero ver el espectáculo. Yo estoy como bien picada, yo como que digo, ay, a ver, porque con todo esto que hay en tu cerebro, con toda esta experiencia y toda esta reflexión y todos estos elementos, o sea, en términos creativos, me encanta. Y me encanta además como el universo tan gigante que tienes, incluso la parte caótica que puede existir en ello, me encanta. Si mi acotación es en función, pues más del documento escrito que de otra cosa, ¿no? Y pues felicidades. Gracias. Gracias, doctora Rocío. Sí, efectivamente, bueno, habrá que verlo, esto de la congruencia, lo platicaremos con esto. Adriana. Bueno, también yo felicitarte, Monty, porque te veo
claro, veo que trazas una línea de pensamiento que es muy clara, que es que le da mucho sentido al trabajo práctico, que de eso se trata, la práctica en función de la teoría, ¿no? Digo al revés, sí, todo para la práctica, que vaya fortaleciendo la práctica. Y pues hay como alguna cosita que a mí me gustaría que nos compartieras, ¿por qué fue que decidiste cambiar tu proyecto? ¿Por qué? Porque aquí hay estudiantes y eso les puede pasar. Y pasa mucho en la licenciatura, que empiezan con una cosa y luego ya no, y luego deciden por otra. ¿Cómo fue que ocurrió eso? Bueno, pasaron los años, una pandemia, etcétera, un montón de proyectos que se pudieron hacer, otros que no, otros que sí, etcétera. Y finalmente llegas a este proyecto que es exitoso. También me da mucho gusto ver la seriedad con que abordas un proyecto escénico. Eso pues me encanta, creo que eso nos da personalidad, no solo para echarle todo el crédito a la licenciatura, sino a ti que has tomado tu profesión como algo muy serio que hay que controlar y que hay que cuidar en cuanto a calidad. Eso me parece extraordinario. Creo que no vas a tener ningún problema para tu presentación en tu examen de grado, porque lo haces muy bien, de manera coherente y una línea de pensamiento clara. Sí estoy yo de acuerdo con la maestra Rocío. También quisiera, solo para decir mi propia opinión al respecto, que creo que es hasta una postura política decidir hablar del género. No ahondar, no se trata de eso tu tesis, pero hay una implicación y cómo te implica a ti esto. Y creo que hay que perderle el miedo y es hasta una postura política, pero eso tú ya lo decidirás con tu asesor. Y hay una partecita, tu parte histórica y teórica me encantó. Yo no sé mucho de eso y me parece un rescate que hay que visibilizar y que hay que sostener en la historia. Es decir, no venimos de la nada, venimos de otros lugares que nos hacen ser también y ser personas culturales, lo que somos. Pero hay una parte que no está tan presente, que a mí me parece que es fundamental y que es el teatro de carpa. Mexicano. Es un asunto que es mexicano y bueno, Juan Gabriel, mexicano, y las divas mexicanas y todo el teatro que se hace hoy en cabaret también viene de ahí y tiene toda una tradición que es nuestra y que nos hace ser también lo que somos y que no está absolutamente visibilizada y no se le ha dado la ponderación que merece, creo. Entonces, yo diría que le metas ahí unos 2 parrafitos sobre el teatro de carpa o más, Sí. porque es una tradición que es mexicana absolutamente y que también nos hace ser lo que somos. Y por último, yo, esto de la segmentación del público, ¿cómo es que lo entiendes o cómo es que lo manejas o cómo es que lo utilizas? Entonces, 2 preguntas que si me quieres contestar, está muy bien y si no, pues ahí te las dejo de tarea. Y sí, ¿cómo estás? Me hace falta esto que dice la maestra Rocío. ¿Cuál es tu implicación? Es decir, ¿por qué Juan Gabriel? ¿Por qué esas canciones? En fin. Y ahí te dejo porque hay una música de fondo que no nos deja oír bien. Pero muchas gracias, Monty, y me dará mucho gusto ver tu trabajo y leerte. Gracias. Bien, gracias, maestra Adriana.
Néstor, no, digo, no es precisamente el espacio para responder, pero si gustas responderle a la doctora está bien, o si gustas comentar algo de lo que te dijeron. Sí, todo. A ver, adelante. La segmentación se habla desde un estudio de mercado, es decir, se entiende que no todo está hecho para todos, evidentemente, y no todo se consume por todos. Entonces, una segmentación, por ejemplo, clara es unos pañales. Los pañales van a estar hechos para que sean comprados por los papás, para sus niños, ¿no? Eso es lo que se entiende por segmentación. Entonces, por segmentación vamos a entender dentro del espectáculo transformista a qué personas les voy a dirigir mi difusión, mi publicidad, para que esta sea factible. ¿A quién le pueda interesar este espectáculo? Básicamente eso es la segmentación, o eso yo es lo que entiendo. Si hablo de Francis, evidentemente no se puede hablar de Francis si no hay una tradición de teatro de carpa, si está mencionado dentro del escrito, y la estructuración, que le puedo contestar de una vez a la maestra Luna. Yo no sigo el trabajo de Pina Bausch, o sea, me faltaría una vida para alcanzarla. Lo único que hago es referenciar que ella parte de muchas otras cosas, más no de un trabajo lineal. Entonces yo digo, bueno, yo estoy haciendo un espectáculo y mi estructura del espectáculo son mis canciones. Entonces, como Pina no seguía una línea, yo tampoco voy a seguir una línea, porque como no cuento con una dramaturgia escrita, digo, mis canciones son mis dramaturgias, mi guión, por ese lado. ¿Cuál era la otra pregunta? Creo que nada más. Sí, pues de ahí viene la estructura, profesora Rovira. ¿Por qué se escogen estas canciones? Porque ya tengo alrededor de 22, 21, 22, 23, de 3 años trabajando con el número de Juan Gabriel, lo presento y me llaman, y yo voy incrementando o voy quitando canciones, versiones conforme yo vaya viendo cómo me va dando un resultado. Entonces, hasta ahorita las canciones y la estructura que yo tengo ha sido la estructura que me ha funcionado con el público, básicamente. Esta que vieron no es ni un esbozo con lo que yo comencé, que empecé con 3 canciones y no en las versiones que ahora tengo. Y es así que llego a esta estructura, básicamente. Y la otra que te había dicho es, ¿cómo fue que cambiaste de tema? ¿Y por qué? O si quieres la larga historia, si no, la cortita. Bueno, la corta, evidentemente el proyecto pues era muy bonito, comunitario y todo, pero se interfirió la pandemia, no pudimos trabajar. Como ya saben nosotros, nuestro mayor público eran niños, y los niños fueron los últimos en regresar. Entonces, viene la pandemia y pasan cosas con esa casa, y se decide dejar básicamente por la paz. Una, porque sabíamos que los niños iban a ser los últimos en regresar a clases presenciales, y la verdad es que Villas en ese momento, pues como dar clases virtuales, pues no. Y no pude darle un cierre como con evidencia, como con sustento, más que como con un lado emocional de decir, bueno, fue lo que fue y lo tuve que despedir, básicamente. Y es eso. Bien. Muchas gracias. Para los estudiantes que están presentes, tengo que comentarles el proyecto anterior de Néstor. Néstor siempre ha estado preocupado por poder encontrar las estrategias en que su carrera, lo que estudió, signifique un modo de sustento, que haya dinero, que gane dinero de lo que estudió. Entonces, su primer proyecto, él recién egresado, desarrolló un centro cultural en una zona bastante difícil de la ciudad, en Villas del Pedregal.
puso Monty Art y Tobar, era un lugar de donde se daban talleres, poco a poco se diversificó y dio funciones, abrió espacio para hacer un servicio social de sus compañeros, creo que les pagaba, sí llegaste a pagarles, ¿verdad? Les pagaba hasta los transportes a los de servicio social, si no me equivoco, hubo salarios, hubo competencia desleal en el fraccionamiento Villas del Pedregal porque los fraccionadores pusieron actividades lúdicas en donde no cobraban y él tenía que cobrar, si no, no funcionaba. Era un proyecto muy interesante. Y bueno, pues lo tuvo que dejar por sus razones personales. Y este proyecto que hace ahora también es un proyecto, como lo mencionó, el de financiamiento. Un poco lo quise mencionar para los estudiantes porque es importante, bueno, pues qué perspectivas agarran algunos de los egresados que en un momento dado tienen la necesidad ya de titularse, pero que se están desempeñando laboralmente como nuestra siguiente ponente, que es Raiza Carolina, que está ahorita en Oaxaca, ya trabajando desde hace muchísimos años, y bueno, también son egresados. No sé si alguno de los estudiantes quiera preguntarle algo a Néstor. Doctora Gunari, ¿se nos fue? ¿Sí, verdad? Creo que sí. Bueno, Néstor, pues algo parecido a lo que acabas de vivir será tu examen de titulación. Si te das cuenta, es bastante amable. Nos urge que nos mandes el documento para poder programar la fecha del examen práctico. Te lo digo aquí públicamente. Teniendo el documento ya a revisión por tus revisoras Adriana, Rocío y Larisa, armamos la fecha para el examen práctico e inmediatamente inicias trámites para tu titulación. Entonces, pues tú nos das la luz verde. No sé, Lari, si quisieras comentar algo demasiado tarde, pues sí, yo sé. Bueno, pues de nuestra parte, muchísimas gracias, Néstor. Y estamos en contacto, sí tenemos que platicar juntos un poco por esto que presentaste por un lado, que ya puede ser un avance de tu propia presentación para el día del examen. Y bueno, pues acotar un poco lo que comentaron las dos profesoras. Gunari, no sé si quieras comentar algo. Perdón, se me cayó la red hace un momentito. Pues también unirme a las felicitaciones. Yo conocí este proyecto cuando iba empezando, estaba muy embrionario. Y recuerdo que en ese momento Néstor tenía una urgente necesidad de titularse ya. Todavía. Y por eso quería hacer pero ahí me prometía que si lo revisaba en 2 semanas estaría titulando. Y había estaba este mismo proyecto, pero no estaba tan desarrollado. Y ahora lo veo muy bien desarrollado, muy completo, muy interesante todo el planteamiento que estás haciendo. Yo creo que a lo mejor, si entendí bien los comentarios sobre lo extenso que puede ser todo el antecedente histórico del transformismo o, digamos, esa falta de integralidad con la propia sistematización de la experiencia de tu espectáculo de transformismo, ¿no? Tributo a Juan Gabriel. Creo que puede venir, o sea, yo no lo omitiría, más bien haría la pregunta, ¿cómo conectas todo ese antecedente histórico del transformismo con tu experiencia? ¿No? Todos estos personajes que enuncias, de los que hablas sobre su importancia, su trascendencia para el transformismo, desde sus orígenes hasta la actualidad, ¿tú cómo lo conectas? ¿No? O sea, ¿cómo lo conectas con lo tuyo? ¿Es toda esta experiencia, todo este antecedente histórico impacta en tu propio trabajo? ¿Tu trabajo en qué aspectos de todo este bagaje, de todo este antecedente, está reiterando ciertas estructuras, estilos, modos de enfrentar un espectáculo transformista? ¿O dónde estás innovando? ¿En quién te estás inspirando? ¿Quiénes son tus influencias? ¿Contra quién estás, digamos, de alguna manera como oponiéndote en la manera como se aborda el transformismo?
Las condiciones sociales y culturales y políticas y de género de nuestra época han cambiado y eso cómo ha permitido que el transformismo evolucione. O sea, como que yo creo que esa es una manera de integrarlo, ¿no? Como que te preguntes frente a toda esa documentación de carácter histórico, pues, ¿qué onda tú, no? Porque si no, se parece como que es una tesis que es documental, que es la historia del transformismo, y luego está la otra tesis que es de carácter práctico, que es la sistematización de tu experiencia profesional en este espectáculo. Entonces hay que integrarlas. Y yo creo que es a partir de ese tipo de preguntas que puedes hacerte. Pero por lo demás, o sea, pero está ahí, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Y no creo que tengas ningún problema para desarrollarlo. Pues una pregunta de ese talante, pues. Pero por lo demás, muy bien, muy bien. Felicidades, Monty. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá sí me invitas al espectáculo. Sí, van a estar todos invitados porque no es en horario de nocturno, va a ser en horario para adolescentes, niños y adolescentes. Entonces sí, evidentemente se hará la invitación abierta con mucho gusto. De la parte práctica, del examen práctico. Muy bien, yo, Néstor, bueno, pues lo único que te puedo decir es que sí necesitamos charlar. Hay varias cosas que vi en la presentación. Sí lo vi muy largo, creo que podemos reducirlo. Sí, efectivamente, apelando a esta congruencia que decía y apelando al interés primordial que tenemos, no me había percatado de ello, lo podemos hacer. Y esto que te cuestionan en relación a lo de género, bueno, pues a partir me parece muy interesante la propuesta que a partir de la pregunta que te puedas hacer, cómo te aterriza todo, cómo te atraviesa a ti y a tu producción artística, que de todos modos no es el punto de la sistematización, pero no está de más comentarlo porque me parece muy interesante. Da puerta abierta, ¿no? Incluso para que te puedas titular como un tema como este, ¿no? Eso es fundamental. Digo, hace 20 años alguien te diría, no, ¿cómo crees? Eso no es un tema para titularse, ¿no? Y al contrario, hoy día es factible y no serás el primero ni el último. Muy bien, vamos a darle voz, por favor. Gracias, Néstor. Gracias a las personas que te acompañan. Nos vemos igual si quieres acompaña a Raiza para que escuche su proyecto.